Noches, estamos hoy en una edición nocturna de su programa El Museo Dialoga, una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Hoy nos encontramos con un abogado penalista, notario público, el máster Juan José Acuña. Bueno, con él podemos dialogar sobre muy diversos temas. Sin embargo, lo que hoy nos reúne es conversar sobre el tema del turismo. Don Juan en su pasado tiene experiencia, conocimiento, ¿verdad? Lo que significa la actividad turística, laboró en el sector turismo en el pasado. Y bueno, hoy conversaremos un poco sobre ese amplio y maravilloso mundo del turismo, ¿verdad? Tan central para la economía costarricense y de muchas partes del mundo. Y además la importancia de lo que significa el tiempo libre, ¿verdad? No solo lo económico, sino también lo cultural, lo que implica el intercambio, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de visitar otros países o incluso dentro de nuestro propio territorio, ¿verdad? Lo que podemos aprender y lo que podemos conocer a través del turismo, ¿verdad? Que es una gran ventana. Es una gran ventana no solo económica, repito, sino también sociocultural y educativa, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido es un gran honor, repito, contar hoy con don Juan José. Quiero saludar también a mi colega, compañera, Mariana Blanco. Mariana, ¿cómo estás? Hola a ambos, yo muy bien, muy emocionada por esta entrevista, por compartir el día de hoy, no solo por nuestro maravilloso invitado, sino también porque esto es una temática que nos va a permitir una conversación de un tema muy importante, como viene siendo el turismo, que ha estado en boca de muchos y, cómo no, con la situación actual, pero también que presenta una serie de desafíos en nuestra nueva normalidad y que quién mejor para hablarlo que una persona que se ha desarrollado en esta área. Vamos a empezar hablando un poco de cuál ha sido esta experiencia que nuestro invitado ha tenido en el sector, más o menos, y cuáles han sido las enseñanzas que le ha dejado, porque yo creo que eso es un elemento importante en estas temáticas. Gracias de verdad a ambos por el honor y el privilegio de invitarme a este prestigioso programa. Para mí de verdad que es un honor. Las gracias a Mariana y a mi buen amigo Pablo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace pues muchísimos años, y aunque no nos vemos todos los días, pero siempre nos vemos en redes, y le tengo un gran aprecio y un muy buen campo en mi corazón, a él y a los amigos que tuvimos también oportunidad de conocer en aquellos momentos. Así que de verdad, mil gracias por la invitación. Vieran que ese tema a mí me gusta mucho, me apasiona mucho, porque ahorita, como bien lo dijeron, yo me dedico totalmente a otra cosa. Yo ahorita me dedico pues al litigio del derecho, específicamente el derecho penal, ¿verdad? Y también como notario público, que dista mucho, ¿verdad? De la parte turística a la que me dediqué ya hace muchos años y por muchos años. Y que de alguna manera extraño y que de alguna manera me llama, y yo no sé si algún día voy a terminar en esa área otra vez, porque la verdad es que es muy linda, se conocen personas lindísimas. eh, no, a ver, el derecho a mí me apasiona, pero es muy agobiante, muy estresante. Tenés, digamos, preocupaciones en tus hombros que ya uno pues aprende a sobrellevar. Pero el turismo es todo lo contrario. El turismo yo lo veía como una relajación, ¿verdad? Como una cuestión, no sé, me daba mucha paz y mucha alegría. Efectivamente, pues tuve la oportunidad de dedicarme al sector turismo ya hace aproximadamente, habrá sido, yo creo que más de una década, década y media, tal vez más o menos. En aquellos entonces, pues, trabajé para algunas compañías turísticas. Empecé, llamémosle mi carrera turística, en una empresa que todavía existe y que todavía opera, que se llama Interbus, que transportan, pues, turistas, de hotel a hotel a lo largo y ancho de Costa Rica.
y ahí pues estuve en la parte de reservaciones. Después de eso pues di un salto a una empresa que se llamaba CRT, muy prestigiosa en ese momento, y posteriormente tuve la oportunidad de desempeñarme como travel concierge en un hotel que queda en Escazú, en Plaza Escazú, que se llama Hotel Courtyard Marriott. Un hotel que me trae lindísimos recuerdos cada vez que paso por ahí, hasta que se me llenan los ojos de alegría de tan lindos recuerdos que viví ahí. Y bueno, pues básicamente esa fue mi experiencia. Aprendí mucho, y bueno, por esas cosas de la vida, pues ya después de esto se vino la crisis, ¿verdad? Que afectó muchísimo al turismo allá más o menos por el 2010. Y bueno, pues decidí dedicarme a otra cosa, y fue cuando empecé en el área del derecho. Ya tenía alguna experiencia en el derecho también, y algunos estudios, y pues decidí pues desarrollarlo, y me lancé totalmente a ese mundo que me apasiona mucho, repito, pero que sí está mucho, ¿verdad? Con lo que viví en el turismo, son muy distintos. Y también pues valga la aclaración que los humildes comentarios que voy a realizar en este programa, pues evidentemente son desde mi perspectiva subjetiva, desde mi perspectiva personal, es decir, no soy, digamos, un profesional del turismo, si se quiere, desde un punto de vista académico, pero bueno, sí lo llegué a conocer bastante bien, y pues creo que tengo algunos aportes que realizar sobre este tema. Justamente, Juan, a partir de su vivencia que usted menciona que ya remonta a décadas, ¿verdad? Y comparándolo ahora, tal vez desde una perspectiva un tanto más distante, si se quiere, ¿cómo analizas la evolución del turismo en Costa Rica? Porque si uno lo analiza y lo ve desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Hay si se quiere, una especie de parteaguas, un antes y un después, en la década de los 80s, 90s, cuando el turismo despega de una manera muy grande, ¿verdad? En Costa Rica, y se convierte casi que en el motor o en uno de los principales ejes del crecimiento económico, ¿verdad? Y con lo que, bueno, vos hablabas de la crisis del 2009, 2010, pero si, por ejemplo, vemos lo que hoy en día ha pasado con la pandemia, el gran impacto que sufrió el turismo en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos en esa línea, ¿verdad? A partir de tu experiencia, a partir de lo que vos conoces, ¿cómo analizas digamos, esa breve historia del turismo reciente? A mí me llama la atención, y a la vez me alegra que el turismo en Costa Rica se ha venido desarrollando muchísimo. Es decir, los que tuvimos la oportunidad de conocer zonas turísticas, rurales, llámese Guanacaste, Punta Arenas, Limón, cuando éramos muy pequeños, no sé, ya hace tal vez 30 años atrás, o inclusive más, yo me acuerdo que en aquellos momentos de ahí era toda una aventura para nosotros como nacionales, porque en aquellos momentos no existían pues mayores calles asfaltadas. No sé, hoy por ejemplo, donde es el cruce de Huacas, que estuve hace poquito, el fin de semana pasado estuve por ahí, y justo en ese cruce hoy está muy desarrollado, hay turismo, hay emprendimiento, hay los famosos food trucks, los camioncitos estos de comida. Yo me acuerdo allá tal vez por los finales de los años 80, inicios de los 90, que eso ni siquiera estaba asfaltado, eso eran carreteras de piedra, ¿verdad? Y uno duraba, lo que hoy dura uno, 20 minutos recorriendo, en aquellos entonces duraba una hora, ¿verdad? Entonces creo que era un turismo muy, y me atrevo a decir, nacional. No digo que no hubiera para esos entonces, pues, turismo extranjero, claro que lo había, pero tal vez que era una cuestión más a lo local, ¿verdad? A partir de ahí se ha venido desarrollando muchísimo. Ya para estos tiempos, 2005, 2010, que fue más o menos cuando tuve la oportunidad de pues, vivir el turismo en carne propia.
pues ya obviamente vio un auge como lo conocemos ahorita, tal vez no tan como lo conocemos ahorita, pero sí muy desarrollado. Ya veíamos pues turistas de todas partes del mundo, pues obviamente que lo que siempre ha predominado mucho pues son los norteamericanos, canadienses y yo diría que europeos, que pues los tres componen, digamos, y yo diría que los dos primeros componen la mayoría del turismo entrante a nuestro país. Sin embargo, es muy común cada vez ver más sectores, más países diversos que vienen a conocer del turismo, ¿verdad? Está sumamente desarrollado. Recordemos también, y una cosa muy importante y que me parece también muy buena, es que el turismo no solo es ese turismo recreativo, ese turismo de placer, que normalmente nosotros conocemos, sino que se ha venido desarrollando también, yo diría más o menos que desde tal vez finales inicios del 2010, yo diría más o menos, que que entró en auge completamente el tema del turismo médico, ¿verdad? Que de alguna manera ha venido a ayudar a algunos profesionales del sector salud y medicina de nuestro país, personas que vienen para esos fines, ¿verdad? Porque lo complementan casualmente con las cuestiones médicas que tienen que hacerse también junto con el turismo recreativo. Especialmente pues personas adultos, mayores, extranjeros que vienen y que dicho sea paso, en Costa Rica para nadie es un secreto que tenemos excelentes médicos y que pues ellos también son parte de esto, ¿verdad? Y les sale obviamente a los turistas un poco más económico que hacer ese tipo de procedimientos en sus países. Ya en esas épocas ya se empezaba a ver lo que hoy en día todavía vemos, que es el turismo, pero hoy en día todavía más ampliado. Y yo creo que esto cada vez va a seguir a un paso todavía más grande. Inclusive hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, para darles un ejemplo, yo todos los sábados tengo que estar en San José en horas de la mañana, más o menos entre las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ahí en el puro centro de San José. Y qué común es ahorita, estoy hablando de estos días, ver turistas, ver estadounidenses caminando en medio de San José, cosa que tal vez hace 10, 15 años no lo veíamos en el pleno centro de San José. Sí habían tours, estaba el famoso City Tour, pero no los veías tan como los ves ahora. Me preocupa un poco, ¿verdad? Por el tema que nadie puede desconocer y que para nadie es un secreto, ¿verdad? Y es el tema de inseguridad. Sabemos que hay personas que lastimosamente, amigos de lo ajeno, que se aprovechan de ese tipo de situaciones para hacer de las suyas, ¿verdad? Sin embargo, creo y quiero creer que en ese sentido ha habido más, pues algunos intentos, yo no sé si lo logran del todo subsanar o no, pero por lo menos se intenta por parte de la policía turística, inclusive policías administrativas como la fuerza pública, la policía montada, las policías municipales, que de alguna u otra manera pues ya se ve más presencia, digamos, de turistas, de policías en esas zonas, que casualmente lo que buscan es eso, lo que buscan es proteger al turismo. Porque una de las cosas que a mí más me preocupa es que esto llegue a tener un punto de retroceso, en el cual eventualmente ya los turistas digan, ya no queremos ir a Costa Rica por X razón, porque es muy inseguro, porque es muy caro, por X, Y, Z razón, ¿verdad? Entonces eso a mí me preocupa mucho. Pues claro está que también hay cierto turismo que no es específicamente el que buscamos, ¿verdad? Hay mucha gente que pues se opone, ¿verdad? De alguna manera al turismo, porque sí, de todo hay, ¿verdad? Pero yo creo que la gran mayoría, por lo menos
lo que yo pude llegar a conocer en ese lindo hotel donde yo tenía mi escritorito y todos los días tenía conversaciones largas y pláticas muy, muy lindas con personas de distintas partes del mundo, yo me atrevo a decir de que la mayoría del turismo que entra a nuestro país es un turismo muy sano, ¿verdad? Aunque hayan excepciones a eso, pero yo siento que es muy sano. Entonces, eso me gusta, pero en sí lo que a mí me interesa, me preocupa y además me ocupa es ver cómo lograr para que eso se siga desarrollando, pero de una forma sostenible, de una forma en la que todos estemos bien, de una forma en la que pues esas fuentes de ingreso no lleguen solamente a grandes empresarios, sino que lleguen también desde pues el productor más pequeño hasta el desarrollador más grande, ¿verdad? Pero bueno, eso no es fácil, suena fácil decirlo, pero no es fácil. Y yo creo que hay muchos retos en ese sentido y muchas cosas pues que tenemos que aprender como país para mejorar este sector que mucho deja al país. Ahora, cuando usted mencionaba esta situación acerca de las características de los turistas que ingresan al país y mencionaba estos turistas que se están enfocando más hacia, por ejemplo, las grandes cadenas hoteleras o el turismo en zonas específicas, ¿qué podríamos entonces decir de este turismo que se enfoca más hacia lo local, hacia la explotación, por ejemplo, de elementos de los pequeños tours, los pequeños productores, el uso de, por ejemplo, los tours en zonas que no están usualmente vinculadas al turismo? ¿Ha existido una transformación de estos turistas que llegan a Costa Rica buscando tal vez un turismo más local, un turismo más con las personas, no tan centrado, por ejemplo, a las cadenas hoteleras, a ciertas playas específicas que tradicionalmente están pensadas para el desarrollo de hoteles, pensados para el turismo extranjero? ¿Y cómo convive entonces estas dos escenas del turismo? Ese turismo un poquito más hacia lo local, hacia la pequeña empresa, hacia quienes viven, digamos, de este sector turismo un poquito más artesanal, si se puede decir de esa forma, y Costa Rica también como un destino turístico que inminentemente tiene cadenas hoteleras, tiene agencias de viajes internacionales. ¿Cómo conviven esos dos escenarios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo he visto, bueno, indudablemente de las dos hay en Costa Rica, ¿verdad? Pero lo que sí he visto y me llama mucho la atención es que cada vez es más aquel turista que no le hace gracia encontrarse con un Costa Rica turístico que se asemeje al turismo que ellos están acostumbrados, ya sea en los Estados Unidos o ya sea en otras zonas muy desarrolladas del mundo. No es eso. A ver, hay personas que les gusta eso, pero cada vez es más común encontrarse con aquel típico turista, yo no sé si llamarle turista boutique o un turista más específico, o un turista más local o más típico, pero sí me llama mucho la atención de que hoy en día creo que ha sido una tendencia que va en aumento, de que el turista ya no quiera esos tumultos, esas cosas desarrolladas, esas cosas como cada vez las más las conocemos y que repito que se puedan asemejar a otras áreas geográficas del mundo, sino que más bien lo que buscan es conocer más de lo local, conocer más de la idiosincrasia, ya no quedarse, por ejemplo, en un hotel 5 estrellas, sino ir a quedarse a donde una familia típica en Costa Rica, inclusive una familia humilde, ver cuáles son sus tradiciones, cuál es su cultura, qué hacen, cuál es un día normal en la vida de ellos, cuáles son sus retos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus debilidades, conocer todo eso. Y entonces, desde ese punto de vista, les gusta mucho eso. Yo creo que ambas partes aprenden, es decir, no solamente el tico, pues obviamente de eso tiene ingresos, es decir, finalmente esto termina en la mayoría de ocasiones en que ese turista o esos turistas, junto con esta familia que visitaron,
y con la cual convivieron por 1, 2 semanas o un mes o hasta 6 meses, terminan siendo amigos para toda una vida. Es decir, a partir de ahí nace una amistad inquebrantable, donde siguen luego habiendo correos electrónicos, siguen habiendo reencuentros. Es muy lindo, ¿verdad? Es muy lindo porque, repito, las dos partes se compenetran y las dos partes aprenden. Es decir, la familia costarricense, porque en esto también hay programas que facilitan esto, donde uno puede ofrecerse para llevar a cabo este tipo de turismo. Entonces, estas familias aprenden de cómo es digamos, la cultura en otros países, pero también esos extranjeros, esos turistas aprenden de cómo es la vida en Costa Rica. Y bueno, hay muchas, no hablemos ni siquiera del turismo promedio, hay muchos extranjeros muy prominentes, de muchísimos recursos económicos, inclusive algunos muy reconocidos a nivel mundial, que terminan enamorándose del país, pero del país por conocer eso en específico, es decir, no por el país en cuanto a su infraestructura hotelera, no por el país en cuanto a los desarrollos turísticos y si tiene una marina o si no tiene una marina, porque ellos tienen eso en sus países, eso es tal vez lo que menos les importa. A ellos lo que les importa, estoy hablando de este turismo específico, lo que les importa es conocer. Es una cuestión más humana, es una cuestión más personal con el medio ambiente. Ellos no les importa, si es del caso acampar, ellos no les importa, ellos no andan buscando lujo, ellos andan buscando conocer esa cultura y de alguna manera terminan dándose esos enlaces que son muy, muy, muy lindos. Yo, por ejemplo, bueno, al día de hoy todavía mantengo amigos en el extranjero que hice desde, repito, ya vamos para 2 décadas y todavía el día de hoy hablo con ellos y yo creo que ya eso es una amistad que difícilmente va a tener fin y qué lindo que eso se da porque cuánto aprende uno de estas personas. Y bueno, por otro lado también tenemos el turista, no sé si llamarle el turista normal o el turista pues tal vez promedio, que sí es aquel que anda buscando pues un buen hotel de lujo, que es aquel que anda buscando aquello que Costa Rica tiene y que cada vez se desarrolla más. Pero bueno, ya eso dependerá de cada familia, de cada turista, en fin, pero sí veo que este último es el que vos, Mariana, mencionás, me parece, o más bien este primero, que es el que estaba refiriéndome, que es el que vos mencionás, me parece que sí ha ido mucho en aumento, y que es uno de los turismos más ricos, más honestos, más leales, que podamos encontrar y de los cuales me gustaría que se fomente aún más en Costa Rica. Bueno, has mencionado varios elementos, ¿verdad?, que podrían dar para discutir largamente hoy. Quisiera tal vez ir retomando algunos. Uno de los discursos que aparece por ahí casi como un común denominador en algunas redes, en medios, incluso también en el conocimiento popular, es de que Costa Rica es un país muy caro para hacer turismo, comparativamente con otros. Estaba revisando algunos ejemplos, ¿verdad? Estaba viendo que, por ejemplo, en Santa Marta, Colombia, en una semana en un apartamento con vista al mar, por 8 días, alguien puede pagar en Airbnb $200 por esa semana. Y bueno, y en Costa Rica hay diversas opciones, ciertamente, ¿verdad? No es una cosa estándar, pero digamos, en ciertos hoteles, en ciertos lugares, $200 casi que equivale al precio de una noche, y en algunos casos, si no más, ¿verdad? Entonces, Juan, ¿cómo ves vos ese panorama del costo? Porque también el turista es informado, o sea, ya el turista tiene una perspectiva, una dimensión global de lo que es el mundo turístico y conoce precios, conoce de costos de transporte, costos de hospedaje, comidas y todo lo demás. Y digamos que ya no cae en la trampa, ¿verdad? De aquellos que tal vez tratan de aprovecharse de eso.
quisiera tal vez una reflexión tuya en torno a esa idea, esa noción, ¿verdad? Del turismo de Costa Rica como algo muy caro. ¿Por qué? Tal vez, caso que vos lo veas así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles consideras vos que son las razones que están por ahí? Así es, Pablo, eso que vos mencionás tristemente es así. Me duele mucho porque en algún momento lo dije en alguna publicación que habré realizado ya hace mucho atrás, que lastimosamente esas actitudes, pues sí, quiero equivocarme, pero siento que pueden comprometer el futuro del turismo en Costa Rica. Como vos decís, el turista que viene no es un turista desinformado, es un turista que normalmente ha estado en muchas partes del mundo. Sí comparto ese criterio tuyo, efectivamente, de que Costa Rica es sumamente caro. Yo pues he tenido la oportunidad, gracias a Dios, también de hacer turismo en muchas partes del mundo que son muy reconocidas casualmente por el turismo. Y he podido conocer un poco también de eso y tengo algunas ideas para poderte contestar la pregunta. Pero sí me duele mucho porque eso compromete realmente y muy seriamente el futuro turístico de nuestro país. Hay lugares donde una botella de agua puede costar 5,000 colones. Uno no entiende eso, o sea, difícilmente he encontrado, ni siquiera en ciudades de las más caras del mundo, como San Francisco, como Londres, en general el Reino Unido, que es de los lugares más caros del mundo. Se dice que Ginebra es el primer lugar más caro del mundo, después están los Emiratos Árabes. Ni siquiera en esos lugares, yo diría, me atrevo a decir que encontraría una botella de agua a ese precio, ¿verdad? Claro que estoy exagerando un poco, yo no sé si cueste 5,000 o puede que cueste 4,500, pero lo cierto es que son montos, pero increíblemente ilusorios. Y eso no lo digo yo, han habido muchísimos reportajes, muchísimas investigaciones al respecto. El problema aquí es que entramos con una parte, con una línea gris que va muy de la mano con el turismo sano del que hablé, y en general con todos los turismos, pero hay una parte que ya es la parte del desarrollo, y ese tema es complicado porque aquí viene alguien con mucho dinero, compra unas hectáreas, las compra muy baratas, las está comprando a personas nacionales, pero luego viene y revende esa misma tierra 15 veces más cara de lo que le acaba de costar. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿quién puede hacerle frente para comprar esos, llamémosle nuevos terrenos, que no son nuevos, porque siempre van a estar ahí, pero esos lotes, no sé, frente al mar, por ejemplo, o con vista al mar? ¿Quiénes pueden eventualmente acceder ahora a esos terrenos, pero ya con un monto totalmente inflado? Bueno, pues evidentemente que no el tico promedio, sino ya personas extranjeros con muchísimo dinero adquisitivo. Y entonces estas personas vienen ahora sí a explotar eso y entonces, bueno, claro, lo van a hacer a los precios más altos que existen. Y entonces el tico, pues evidentemente ya no tiene el dinero para ni siquiera entrar a esos lugares. Entonces son lugares que prácticamente se convierten como una especie de sucursal turística de los lugares más caros del mundo. Y eso pues me preocupa porque ahí en realidad, si bien uno podría creer que puede generar empleo, pero no tanto. En realidad ahí los que se ven beneficiados, muchos son extranjeros. Yo diría que son pocas las personas nacionales que se ven beneficiados de eso. Y los que se ven beneficiados tienen que contar con un altísimo nivel de inglés, por ejemplo, y de muchísimo, digamos, muchísima academia, muchísimos estudios o digamos, por lo menos títulos en servicio al cliente, y eso hace que tampoco sea cualquier persona del pueblo la que pueda llegar a optar por esos puestos. Respondiendo ya concretamente a tu pregunta, Pablo, yo creo que otra de las cosas que contribuyen a eso y que para nadie es un secreto, y que ahora que estamos en épocas presidenciales, pues también está muy en boga esta situación, es
algo que ya todos sabemos y que no es un secreto para nadie, aunque algunos lo quieran negar y aunque algunos quieran tapar el sol con un dedo. En Costa Rica, las cargas sociales, en Costa Rica, la carga tributaria, en general, todas las responsabilidades que implica poner un negocio a operar, indistintamente de si es pequeño o es grande, porque ahí está el problema, que no pareciera no haber una diferencia grande entre si es entre lo que tengo que contribuir, si soy un pequeño comerciante o una pyme, a que si soy una empresa grande. Realmente pareciera no haber mayores diferenciaciones. Entonces, esto aunado con un Estado que es totalmente, yo me atrevo a decirlo, deficiente, que es totalmente entrabado para efectos de ofrecer cualquier tipo de patente, para efectos de ofrecer cualquier tipo de permiso. Pues esto evidentemente, junto con lo que dije antes, esto hace que los precios se disparen. Es increíble. Aquí en otros lugares, abrir una empresa se abre en cuestión de días. Cuando hablo de abrir una empresa, no estoy hablando de una sociedad anónima, estoy hablando en general de ponerla a operar. Es decir, contar con los permisos, contar con una cédula jurídica, contar con todo. Esto se puede hacer en cuestión de horas o días. En Costa Rica eso tiene un promedio de 3 a 6 meses o más. 3 y 6 meses prácticamente dedicándose solo a eso, ¿verdad? Y eso eso no se, o sea, ese plazo es para ver si eventualmente se le aprueba todo, pero puede ser que el pequeño emprendedor muera en el intento. Ahí es donde vemos mucha gente con ideas, pero que definitivamente a la hora de concretarlas en la práctica se encuentra con un guindo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, Punta Arenas. Punta Arenas es un lugar, digamos, que a mí me parece que está un poco abandonado. Yo hace poco tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en San Francisco y uno de los lugares más emblemáticos y tal vez más, ¿cómo llamarle?, más turísticos de San Francisco, la isla de Alcatraz, ¿verdad? Que todos sabemos que fue una penitenciaría muy, muy famosa por los criminales tan perversos que ahí mandaban. Casualmente se les llamaba La Roca porque de ahí nadie se supone que podía salir, que podía escapar. Y bueno, yo me pongo a pensar, bueno, y esto no es algo que piense yo, Juan José, solo, esto lo he hablado con muchas personas. ¿Por qué, por ejemplo, no hacer una especie de tour a Isla San Lucas, por ejemplo, que también tiene su historia, que también yo sé que al turista le va a llamar muchísimo la atención? ¿Por qué no hacerlo? Entonces yo sé que alguien me va a decir, bueno, porque eso no se puede, porque existe porque no se puede, porque hay una ley que probablemente lo impida, porque no hayan permisos, porque X, Y o Z, porque requeriría una ley para que X, Y o Z, porque esto tendría problemas, porque tal o tal, por cuestiones logísticas, por lo que sea. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar trabas. O sea, por ejemplo, cuando uno ve países en Europa, lo típico en Europa es encontrarse con esos pequeños cafés, cafés que en realidad pues sí son cafés, pero tienen más de restaurante también, que están frente a la playa, que están frente a las avenidas, donde uno ve a la gente pasar. Bueno, en Costa Rica ya encontramos una limitante, no se podría. ¿Por qué no se podría? Bueno, porque se supone que no puede dar un permiso para que vos pongas mesas al frente del mar. Evidentemente eso en Costa Rica no se puede. Es una milla marítima inalienable. Y no estoy hablando de poner mesas en las olas, ¿verdad? Estoy hablando de hacerlo con su debida estructura y con su forma logística de hacerlo, o sea, no a lo prematuro, sino hacerlo bien hecho. Y encontramos que no se puede por un montón de cosas. Yo me pongo a pensar qué pasaría si en lugares como Punta Arenas, que están tan abandonados,
se hicieran este tipo de cosas. Repito, dejando a un lado el tema de permisos, porque esa es la parte que hay que arreglar en Costa Rica, pero eso es otro tema que da para otra conversación. Pero ¿qué tal? Imaginemos, mi mensaje es, imaginémonos por un momento que no hubiera tanta traba y que no hubiera tanto trámite para hacer este tipo de cuestiones. Yo te puedo asegurar que que lugares que hoy se convertirían, o mejor dicho, lugares que hoy son muy abandonados, se convertirían en lugares sumamente turísticos. Y la ventaja de esto, Pablo y Mariana, es que esto, aunque ustedes no lo crean, está demostrado que fomenta el turismo, fomenta el empleo, y con eso entonces estamos fomentando que ya no haya criminalidad, o por lo menos si la hay, que se reduzca, que se controle, que sea controlable. Estamos dando empleo a las personas, estamos, obviamente esto hay que combinarlo con la educación. Entonces, al final de cuentas, seríamos mucho más prósperos si hiciéramos parte de esto. Yo no estoy diciendo específicamente los ejemplos que dije, eso es por nombrar algunos ejemplos, pero hay muchas, o sea, ideas sobran. Yo pienso que el problema es que en Costa Rica hemos buscado problemas a las soluciones, y no más bien soluciones a los problemas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, concretamente, me parece que las cargas sociales, las cargas tributarias, el Estado poco eficiente, aunado con el tema de inversión que te mencioné, que no es que esté mal, pero tiene sus bemoles, bueno, eso hace que Costa Rica sea un lugar, pero extremadamente caro, como los más caros del mundo, a mi juicio. Perdón, disculpa, antes de darle la palabra a Mariana, disculpa que te interrumpa, Juan. Pero no existe también un poco esa cultura del vivillo, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, y ya aquí voy un poco al sector privado, ¿verdad? De pensar que porque ese extranjero tiene mucha plata y se le puede sacar más jugo de la cuenta. No existe también no existe también un poco de eso, y eso ya es tal vez algo que el sector privado puede tener como a modo de autocrítica, ¿verdad? De saber hasta qué punto algunos, ¿verdad? Obviamente no todos, han abusado también del turista, ¿verdad? Y eso ha generado inflación en el sector. No sé qué opinas. Pienso exactamente lo mismo que vos estás mencionando. Efectivamente, hay más de un vivillo, porque a ver, aquí no hay ningún problema en que yo cobre $1,000 una noche, o $5,000 una noche, o $10,000 una noche, si realmente eso es lo que vale. Pero es que lo que no está bien, lo que no se vale, lo que atenta contra la seguridad del turismo como tal en Costa Rica, y de su desarrollo, son aquellas personas que casualmente quieren pasarse de listas. Entonces son personas que vienen, se ponen una sodita, digamos una sodita muy básica, y de repente entonces, no sé, tienen, no sé, un menú X, a un precio determinado, pero resulta que de repente ven a un estadounidense, y entonces, claro, cuando lo ven ahí, ojos verdes, alto, macho, etcétera, entonces dicen, bueno, mira, quiero comerme esto. Claro que sí, por supuesto, son $50 solo por un sándwich. Mira, es que quiero tomarme esto, que son $30 por tal cosa. Entonces, evidentemente, esa persona que difícilmente sea tonta, puede ser que en el momento lo pague, y puede ser que en el momento se vaya sin decir nada, porque en esto hay personas que lo dirán y hay otras que no lo dirán. Pero lo que sí es cierto es que esa persona va a llegar a su país, primero que todo, con un gran sinsabor de lo que es Costa Rica, y muy probablemente va a publicar eso a través de muchísimos portales y redes que van a quedar ahí subidos, colgados en la internet, y eso va a calar terriblemente en la economía costarricense, porque ese comentario, aunque cualquiera podría creer que es solo un comentario, pero no es solo un comentario, porque aquellas personas que vivieron lo mismo van a ir casualmente a replicar ese comentario, muy probablemente se va a hacer famoso, se va a viralizar en algún segmento geográfico del mundo. Ese comentario se va a hacer una especie de conocimiento general, y esto sin que nos estemos dando cuenta. Es decir, eso no necesariamente aquí nos dimos cuenta. O sea, aquí ya se le estafó, por llamarle de alguna manera, al turista, y listo, ya se fue
y uno cree que no pasó nada, pero sí está pasando que se está hablando muy mal del país. Y entonces el problema es que esto, repito, esto no lo digo yo, esto basta con ver las noticias internacionales, esto basta con informarse un poquito del turismo. En otros países ya se habla de esto que estamos conversando. Es decir, en otros países ya se dice, bueno, Costa Rica es un lugar muy caro. Esto me lo dicen a mí muchas personas extranjeros que vienen a Costa Rica, que son amigos míos, y que yo les pregunto cómo les fue, y me dicen, vean, no hay lugar más bello que Costa Rica. Costa Rica tiene algo que hace que enamore a los turistas, los enamora, pero de pies a cabeza. Es algo, una magia que no la puedo explicar, pero sí terminan diciendo, el problema es que sentimos que es demasiado caro, pero ese demasiado caro lo sentimos como un abuso, como una especie de estafa. Y eso lo que crea yo no diría que una mancha, sino un manchón negro feo, que definitivamente, repito, como por cuarta vez, compromete seriamente el turismo en Costa Rica. Entonces, es muy delicado. Costa Rica, hace poco estuve en un destino mexicano de los más, llamémosle, de los que se supone que son más lujosos, y resulta que cuando estaba conversando con algunas personas ahí, estábamos en la piscina y de repente alguno de ellos dijo, ¿y usted dónde es? Porque empezaron a preguntar a todos y todo el mundo dijo, bueno, yo soy de Estados Unidos, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y yo dije que era Costa Rica. Cuando yo dije eso, cuando yo dije Costa Rica, todo el mundo se quedó viendo. Inclusive uno de ellos hasta me dijo, ¿y qué haces aquí? O sea, como que dicen, no hay algo mejor que Costa Rica. Es una cosa muy linda. A Costa Rica nos quieren mucho por cosas como, por ejemplo, que no hay ejército. Nos identifican, por ejemplo, esas típicas, nos identifican con Keylor Navas. Nos identifican mucho, no sé, bueno o malo, pero por ejemplo en México nos identifica por ejemplo con Marilyn Gamboa, cosas, Marilyn Gamboa no, la otra, ¿cómo se llama? La que tiene doble nacionalidad. Maribel Guardia. Maribel Guardia, correcto. Nos identifican mucho con ella. Entonces, yo siento que Costa Rica tiene muchas cosas lindas y en general nos identifican como un pueblo de paz, y además como un pueblo maravilloso, de gente buena, de excelente, pero excelente calidad, y también de una belleza natural inexplicable. Pero, repito, el problema está en venir y querer abusarse de eso, porque a ver, una persona que venga y asalte a un turista y le robe todo, le robe su pasaporte, está haciendo exactamente lo mismo que lo que estaría haciendo esta otra persona. Y ninguno de los dos casos es justificable de ninguna manera. Lo que pasa es que todavía en el delincuente uno podría no justificarlo, pero uno podría decir, bueno, es que es un delincuente, que por las razones que sea, uno podría decir, bueno, es que la pobreza lo llevó a esto, y es como un alacrán que pica porque es su naturaleza y que hay que resocializarlo. Pero es que lo que no podemos esperar es que de personas que se supone que tenemos educación y que se supone que queremos lo mejor para nuestro país, y que vayamos a cometer esta serie de abusos, porque definitivamente estamos acabando, como lo dije en aquella publicación, con la gallinita de los huevos de oro. Nosotros tenemos que cuidar nuestro turismo, tanto el nacional como el extranjero, porque esa es otra cosa que quiero decirte, Pablo. No hay que menospreciar al turismo nacional. Hay gente que no la mayoría, pero hay gente que lo menosprecia. Hay gente que si no ve llegar a su negocio estadounidenses o canadienses, dice esto no va bien, algo hay que cambiar, no queremos nacionales, no me interesa, y los tratan mal, eso hay que cambiarlo. Yo creo que es una cuestión integral que hay que cambiar. Yo creo que es un examen que tenemos que hacernos a conciencia, una autorreflexión y decir, bueno, ¿cuáles son nuestras oportunidades de mejora?
y hacerlo, pero hacerlo pensando no en mí, en mi lugar, en mi comercio, en mi emprendimiento, en mi negocio, sino hacerlo pensando en la zona, pensando en la provincia y pensando en el país, porque aquí esto es como un barco, o nos hundimos todos o o salimos a flote todos, pero pienso que hay que pensar, que hay que revalidar eso, porque efectivamente mucha gente, muchos vivillos, como decís vos, se pasan y no se vale eso. Don Juan José, ahora que usted mencionaba esta cuestión de cómo se visualiza al turismo como la gallinita de los huevos de oro, yo creo que existe, ¿no? Un discurso en torno al sector turismo como uno de los sectores económicos más importantes costarricenses, y existe también una serie de discursos en torno a la imagen de Costa Rica a nivel internacional. Por ejemplo, lo de esencial Costa Rica, que a mí me parece muy incluso oportuno que sea una palabra que se comparte en distintos idiomas y que se asocia, por ejemplo, a la palabra en inglés. Creo que esta imagen de la Costa Rica verde, de la Costa Rica turística, de la Costa Rica pura vida, sin ejército, democrática, toda esa serie de elementos que también a mí particularmente me recuerdan mucho a esta expresión tan lejana de la realidad que es la Suiza centroamericana. Creo que venden una imagen de Costa Rica, venden una imagen de Costa Rica tal vez al turista que viene por primera vez, a ese turista que experimenta con el turismo tropical, con el turismo de aventura, con el ecoturismo, cómo no, y llega a Costa Rica y se topa con esa realidad, probablemente con una diferencia entre el turismo local y el turismo más hacia las grandes empresas hoteleras, un turismo caro, un turismo no tan seguro, un país donde ves realidades muy diferentes a las que en algún momento te plantearon en una publicidad. Esa serie de desafíos que hemos estado dialogando en este espacio, que nos ponen a pensar de qué tan cerca es Costa Rica de esa imagen que proyectamos a nivel publicitario, cómo trabajar desde el sector turismo, cómo trabajar desde quienes en mayor o en menor medida tienen una relación con este sector, para trabajar no tanto vendiendo la idea de ese país perfecto, sino de un país que es mucho más allá de esa playa, es mucho más allá solamente, por ejemplo, me suena a una zona como por ejemplo La Fortuna, muy frecuentada por ese turista estadounidense, turista canadiense, turista europeo, es incluso ese turista de Hollywood que uno lee en los periódicos, en las revistas, vino un fulanito de tal que es una estrella de Hollywood. ¿Cómo trabajar entonces sobre esa imagen y trabajar sobre un turismo, por ejemplo, más hacia lo cotidiano, hacia las vivencias del costarricense? ¿Cómo no un turismo, por ejemplo, histórico, que creo que es algo que en un futuro se podría hablar del turismo histórico y qué representa, por ejemplo, para profesionales en el área de la historia, como tal vez sean algunos de nuestros espectadores con los que tenemos efectivamente una relación por ser parte de la Escuela de Historia, aquellas personas en el sector cultura, cómo trabajar esa idea, ¿verdad? Para distanciarnos de ese discurso que cuando toca la realidad, cuando toca al turista que aterriza en Liberia o en Alajuela, dice, bueno, esto no es lo que yo vi en la feria a la que fui, esto no es exactamente lo que yo vi allá, pero también es algo que hay entonces que explotar. ¿Cómo trabajamos ese discurso entonces del turismo real? Sí, muy buena pregunta, Mariana. A ver, yo creo que el turismo hay que verlo como un todo. Es decir, el turismo no se puede ver desde la persona que hace el tour de rafting, hasta el ministro de Turismo, o inclusive autoridades gubernamentales relacionadas al turismo, llámese ICT, por ejemplo, entre otras. A ver, cada quien tenemos nuestro metro cuadrado desde donde podemos ayudar. Desde donde yo esté, yo tengo que comprender que uno de los mayores ingresos
económicos que recibe Costa Rica es el turismo. Eso es así, eso no es algo que yo estoy descubriendo ahorita o que me estoy inventando, eso es así, y especialmente como lo sabemos en zonas rurales, ¿verdad? Muchísimas personas y aún más muchísimas familias dependen del turismo en Costa Rica, es decir, para llevar el pan de cada día a sus mesas. Entonces, yo creo que eso es un trabajo de todos. Efectivamente, pues sí, hay una especie de marca que se quiere vender como país, ¿verdad? Que es la que se le vende, se le dice esto es lo que usted va a recibir. Y pues a mí no me parece mal, de alguna manera eso es consolidar un poco pues los estándares, de alguna manera eso es homogenizar un poco el turismo en el buen sentido, es decir, en el sentido de aglomerarlo y lanzarlo como un cohete hacia el extranjero a través de estándares, de lineamientos, de nombre, de marca, que también tienen que ver mucho en el contexto del mundo, como es el ecoturismo, como es el desarrollo sostenible. Hay personas que no viajan a un lugar, por más lindo que sea y por más que quieran ir, no viajan si no cumple con estos preceptos que acabo de decir, que sea un lugar donde se desarrolle el turismo sosteniblemente, donde exista ecoturismo, etcétera. Hay personas que simple y sencillamente no lo hacen. Dicen, yo no voy, así quiera ir, así me esté muriendo por ir, no voy. Entonces, mucho se trata de traer a estas personas y por eso es que se utilizan este tipo de nombres. Pero el tema es que, el tema es que el turismo hay que ayudarle desde cualquier lugar en donde estemos. El otro día me encontré, por ejemplo, a un estadounidense en el medio centro de San José, y estaba pidiendo una hamburguesa y resulta ser que no podía, no hablaba español y el de la sodita tampoco hablaba inglés. Entonces tenían como un enredo ahí, no podían entenderse con las platas y cuánto era, porque para peores él le estaba pagando en dólares y el otro no sabía ni cuánto era. Yo vi eso, yo iba tarde, tenía que dar una clase y opté por desprenderme de unos minutos de mi tiempo y colaborar con esas personas que estaban ahí. Les traduje, les hice ahí una especie de traducción. Al final de cuentas quedaron súper contentos, tanto el del negocio que logró su venta, como el turista que salió satisfecho con lo que cobró, que le dieron el cambio justo que era, todo eso. Bueno, yo creo que eso hay que mejorarlo, ese tipo de situaciones. En Costa Rica, si hay una cosa que tenemos es que, una cosa buena que tenemos es que aquella persona que es la que tiene el contacto más directo con el extranjero, que es tal vez aquellos que tienen que ver directamente con los tours, esas personas tienen un muy buen servicio al cliente, esas personas se esmeran por dar lo mejor de sí, es decir, no solo la milla extra, como dicen, es que dan 100,000 millas extras con tal de que esa persona se vaya satisfecha. Y eso hay que ejemplarizarlo, es decir, hay otras personas que más bien lo que andan buscando es la propina y eso está bien, no hay nada malo en eso, todos necesitamos el dinero para comer, pero es que eso viene no es como tal un propósito, no es un fin. Entonces, yo sé lo que es las personas que después de ayudar grandemente y aunque no reciban una propina, pero lo hacen con el amor del mundo porque saben que esa persona se va a ir contenta con ese servicio y va a venir. Ahora hay páginas, como lo mencionaba antes, TripAdvisor, por ejemplo, a mí me llamó la atención un día en uno de mis últimos paseos que hice al exterior, yo le iba a dar una propina a la persona y me dijo, mira, te agradezco mucho la propina y eso que no era una propina despreciable. Y digo, te agradezco mucho la propina, pero ayúdame por favor con unos comentarios en esta página que mencioné. Entonces, esto hoy en día ayuda mucho porque, a ver, la marca la podemos disfrazar. Yo le puedo vender al extranjero que va a venir aquí a recibir X, pero finalmente
de donde van a saber si eso es real o no es de las mismas recomendaciones. Eso es como cuando yo veo un hotel. Yo probablemente veo las fotos y me van a poner las mejores fotos, pero cuando yo veo los comentarios, yo veo realmente con lo que me voy a encontrar. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, no es algo sencillo. Creo que es una cuestión concatenada que todos, desde las más altas jerarquías gubernamentales, turísticas, costarricenses, hasta inclusive aquellos que promueven a Costa Rica en el exterior, hasta aquellas personas que son las que directamente hacen los tours, que aquellos que preparan la comida de que se van a comer los extranjeros. Todos, absolutamente todos, tenemos que comprender la importancia de que este país se desarrolle. Y cuando digo desarrollar, mucha gente va a encontrar esa palabra porque personas que quisieran que no venga ningún turista y que se cierren las fronteras y que prácticamente, y ojo, son la minoría, no estoy diciendo que sea la mayoría, pero hay personas que, digamos, el cambio les da miedo, hay personas que no quisieran, no sé, les da miedo, porque también era lo que hablaba al principio, hay cierto turismo que es mínimo, que sí, pues tiene sus consecuencias negativas para el país, pero eso es lo mínimo. En general es un turismo sano que deja muchas divisas para el país y aunque no lo veamos, porque yo ahorita no me dedico al turismo, tal vez vos no te estás dedicando en este momento al turismo, Pablo tampoco se está dedicando en este momento al turismo, pero en este mismo momento, mientras vos y yo conversamos, existe personas que están viviendo en las zonas costeras del turismo y que están llevando el pan a su mesa del turismo y que en este momento están ejerciendo el turismo y que en este momento están con un turista o unos o varios turistas y que en este momento le están dando, de este mismo momento depende si van a volver, no solo ellos, sino muchísimas personas de su entorno o si simplemente, como ha pasado en otros países, que llegue a ser el fin y que digan no más, nos vamos para otros lados, hay otros turismos, hay otros lugares mejores, más baratos, que ofrecen lo mismo o más, y aunque cada país es inigualable y totalmente diferente, pero al final de cuentas nos puede comprometer mucho ese turismo que tanto queremos en el buen sentido, repito, y eso hay que cuidarlo desde cualquier metro cuadrado en el que estemos. Bueno, ya nos estamos acercando al cierre del programa. Yo quisiera finalizar tal vez con una breve reflexión, Juan, sobre los desafíos del turismo en Costa Rica, ¿verdad? De cara a lo que se viene. Y bueno, tomando obviamente en cuenta la situación presente. Con la pandemia estaba leyendo un impacto del 68% en el 2020 del ingreso, ¿verdad? Una baja casi del 68% en cuanto a lo que fue el ingreso del turismo. El turismo fue durante un buen periodo de la pandemia, si se quiere, sostenido por el aporte del turista nacional. Y por eso es que a veces a uno le resulta un tanto, no sé, inquietante, ¿verdad? Que algunos, ¿verdad? Obviamente, algunos sectores relacionados a lo que es el sector miren con menosprecio al turista local, precisamente, ¿verdad? Algo que vos por ahí apuntabas, ¿verdad? Como decir, esto es lo que hay, como creo yo que hubo una intervención en televisión en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando se mencionaban sobre el aporte del turista nacional en aquella coyuntura. Pero bueno, además de eso, además de la revalorización del turista costarricense, quisiera tal vez colocar algunos aspectos así como muy rápidos. Primeramente, bueno, y que ameritan obviamente un tratamiento mucho más reposado. Uno, el tema de la violencia de género, que afecta directamente, no, o sea, o sea, desde el punto de vista, lo que implica socioculturalmente para nosotros como país, ¿verdad? Que ya sea Aranza, la turista española, o la muchacha mexicana, o la muchacha que vino y se instaló en Escazú, por cierto, y que perdieran la vida haciendo turismo. O sea, con el derecho y la libertad que toda persona merece de viajar y disfrutar solos, vengan y se vean envueltos en esas circunstancias específicas, ¿verdad? Yo siento que eso, además, bueno, la parte humana, que es lo más doloroso, pero también colateralmente, digamos, causa un impacto a nivel turístico, ¿verdad? De la imagen, que era un poco lo que por ahí algo mencionabas. Está, bueno, si bien vos lo mencionaste, que es un asunto así como muy minoritario, ¿verdad? Pero está el tema del turismo sexual, ¿verdad? Que por ahí no se puede esconder, que si bien
es más lo mediático, tal vez es más lo mediático que lo real, bueno, que eso es todo un debate, ¿verdad? Pero no deja de afectar la imagen turística. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el 2014 Costa Rica fue excluido de los destinos éticos. Eso fue noticia en aquel momento, ¿verdad? Y a razón de que fue excluido, bueno, fue debido al tema del turismo sexual con menores, ¿verdad? Entonces, por ahí queda también un poco ese impacto mediático, ¿no? Porque hay sitios en la red, ¿verdad?, que promocionan a Costa Rica bien, como un paraíso natural, como un paraíso que es, perdón, ecoturístico, que tiene toda esa riqueza que vos mencionabas ambientalmente, pero hay otros sitios, hay otras redes que promocionan al país como una meca del sexo, ¿verdad? Entonces, por ahí eso es una cosa que existe, es cierto, y son desafíos, ¿verdad? ¿Cómo el país afronta eso? Sé que han habido avances, sé que hay compromisos, ¿verdad? Del sector, eso lo sé, pero ciertamente todavía está por ahí por lo menos el imaginario, ¿verdad? Y ciertas realidades que en efecto se dan, ¿verdad? Basta con ver las Sí, realidades relativas a trata de personas en algunos sectores del país, ¿cierto? Y la otra cosa, ya para finalizar, es volviendo al tema del precio, ¿verdad? El tema del costo. Costa Rica tiene una industria, me parece, madura, conocedora, bien formada en el ámbito turístico, una población educada, ciertamente, pero hay, digámoslo así, un entorno muy competitivo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se pone a pensar qué sucedería si Cuba tiene un proceso de apertura mayor al que hoy en día tiene. O sea, es un destino con grandes atractivos, ¿verdad? A 100 kilómetros de la costa de la Florida, ¿verdad? Entonces, por ahí, no sé cómo lo ves vos, ¿verdad? Ese tema, ¿verdad? De, de la competencia, de lo que es la competitividad. Y bueno, eso es un poco el abordaje que quería traer a colación. Estaba revisando, por cierto, y esos tours a la isla de San Lucas ya existen, por cierto, pero tienen un costo muy elevado dependiendo de las agencias a las que uno acuda, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso está dentro de esta discusión que hemos tenido hoy. Así que adelante, Juan, por favor. Eso sería mi intervención de gracias. cierre. Gracias, Pablito. Es que pueden existir esos tours, pero es que el problema es que no sé, a ver, vos vas por todo Punta Arenas, si me escuchas, ¿verdad? Sí. Ok, pueden existir, es decir, yo puedo agarrar un yate privado e irme a cualquier lugar, yo puedo agarrar un helicóptero e irme a cualquier lugar, pero es que una cosa es que existan desde un plano muy mínimo y otra cosa es que existan desde el punto de vista como yo lo propongo, que es al por mayor, o sea, que sea un destino turístico, o sea, como tenemos muchos en Costa Rica, que el volcán Arenal, exactamente, eso es tal vez a lo que yo me refiero. Ahora bien, con el tema de efectivamente del turismo sexual, por ejemplo, que no lo podemos esconder, eso, mi consejo es que no hay que apoyarlo. Es decir, nosotros tenemos que apoyar el turismo sano. Si nosotros estamos detectando que es que estamos presenciando un turismo de otro corte, como es el turismo sexual, no tenemos que apoyarlo, aunque hayan personas que se beneficien de eso. No hay que apoyarlo, porque inclusive ahí como abogado penalista puedo decirles que estarían eventualmente inclusive hasta traspasando una línea delgada que los podría convertir inclusive los podría convertir en cómplices de esta situación. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Con respecto a lo que decías también del tema de las mujeres que lastimosamente puedan llegar a sufrir algún tipo de asalto sexual o que hemos visto casos que terminan asesinadas. A mí me duele muchísimo porque yo me siento muy orgulloso de mi país en esos temas específicos, por ejemplo, el turismo, porque hay cosas en las que te debo decir, y yo no sé si yo esté mal, pero hay cosas en las que yo no me siento orgulloso de mi país para nada. Pero en el tema del turismo,
yo me siento sumamente orgulloso que existan personas de otros lugares totalmente lejanos del mundo que teniendo un presupuesto importante para tomar una decisión de dónde viajar, de dónde realizar sus vacaciones, que exista todo un planeta con opciones turísticas a donde pueden ir estas personas y a donde les alcanzaría para ir a estas personas, y que todas esas opciones escojan a Costa Rica. Eso para mí me llena de orgullo, y eso para mí, a mi juicio, eso hay que cuidarlo. Eso no es eterno, eso no es una cuestión insostenida en el tiempo, una cuestión que va a estar ahí por todos los años. Eso es un tema que va a tener, si no nos cuidamos, va a tener un fin, va a llegar un día en que ya no va a haber turismo. También es muy importante lo que decís, efectivamente, bueno, el hecho de que Costa Rica sea una república democrática, pues evidentemente eso también da mucha apertura al turismo internacional, ¿verdad? Versus una situación como la que se pueda vivir en Cuba, por ejemplo. Hay que más bien tomar mano de eso, o sea, más bien aprovecharnos de eso para más bien jalar más el turismo. Lo que decía Mariana, el tema de la historia, yo soy uno, por ejemplo, que a donde voy, lo primero que busco es la historia, me gusta saber qué pasó ahí. Cuando me enseñan una casa, yo digo, ¿quién vivió ahí? ¿Qué historia tiene? Y bueno, al final de cuentas, mi reflexión termina en eso, en que nosotros tenemos literalmente que darnos por el pecho con una piedra, por la riqueza que tenemos, pero esa riqueza no es mía, esa riqueza es de todo el país, porque aun cuando esa riqueza fuera mía, si se me llega a acabar, todo el país va a sufrirlo. Entonces no es que porque ya yo tengo un desarrollo hotelero, entonces mientras yo esté bien y el resto esté mal, nada hacemos con que yo puedo tener un desarrollo hotelero multimillonario y nada hago yo con tenerlo si saliendo el primer turista del portón de mi complejo hotelero lo van a ir a asaltar o lo van a ir a matar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien cree en su sano juicio que alguien va a volver ahí? Es difícil. Mi consejo es valorar el turismo indistintamente si es nacional o internacional. Recordemos que esto es una especie como de yin yang, donde se compenetran las dos, donde hay turismo internacional debe haber turismo nacional, y donde hay turismo nacional debe haber turismo internacional. No son excluyentes. El día en que sean excluyentes, primero, no funcionó el sistema. Segundo, no va a funcionar. Si es que funcionó, no va a funcionar. Se va a acabar y no va a ser sostenido. Entonces, tenemos que aprender a convivir todos, es decir, el turismo local, el turismo internacional, con los proveedores, con los encadenamientos productivos, con aquellos pequeños empresarios, con los grandes empresarios, con las autoridades gubernamentales, con las municipalidades, con los vecinos, con la fuerza pública, con todo el mundo. Y ahí es donde yo llamo la integralidad. Si eso lo conservamos y lo manejamos, y para eso no ocupamos leyes, ocupamos sentido común, si eso lo manejamos hacia un buen norte, esto va a mejorar esta situación. ¿Quién quita y el turismo nos llegue quién quita y el turismo nos llegue a sacar algún día, Pablito, nos llegue a sacar de la pobreza que vive este país, nos llegue a sacar de la delincuencia que vive este país, y nos llega a sacar de muchas cosas terribles que hoy se ven. Y ahí dejo también el llamado a aquellas personas que asuman pues la presidencia y las curules en esta nueva administración, para que casualmente no dejen estos temas de último en la lista, para que casualmente los apechuguen como tiene que ser, con ganas, porque de esto dependen muchísimas familias, especialmente en las zonas rurales de este país. Entonces hay que realmente, como dije, darse con una piedra por el pecho y tratar de ver, hacer una lista exhaustiva, a ver dónde podemos mejorar, y si en algo podemos mejorar, hay que hacerlo, pero no podemos quedarnos quietos. Hay que rescatar el turismo en este país. Creo que lo hemos hecho bien, pero se puede hacer todavía mucho mejor. Y bueno, yo realmente me siento muy orgulloso de este país, de la gente buena que tiene, de la gente que lo da todo por complacer a un turista y que vuelva. Y aquellos que cuiden al turismo, porque la persona cuando está en un país ajeno está vulnerable, está susceptible. Vos puedes decirle, deje su bolso aquí y probablemente lo va a hacer.
Entonces, no tenemos que aprovecharnos de eso, más bien tenemos que hacer las que hacen en Japón, que en Japón la estadística es que si dejas un objeto perdido en un altísimo porcentaje de probabilidades lo vas a poder recuperar. Bueno, así deberíamos hacer con ese ejemplo, no más bien de que estás diciendo, le dejes eso ahí para que apenas se vaya, le abrí la billetera para sacarle todos los dólares y al final de cuentas, el que perdió fue el país. Bueno, yo creo que la conversación de hoy nos deja muchas más preguntas que las que hemos podido trabajar. Creo que también nos deja una reflexión acerca de nuestro rol, tanto personal como parte de la sociedad, que esto es una cuestión tanto individual como colectiva y tanto de quienes están de manera directa relacionados con el sector turismo como quienes no nos encontramos laborando en esa área. Yo creo que también hablamos entonces de una responsabilidad a nivel estatal, de políticas públicas, de responsabilidades de los entes nacionales, pero hablamos también de una responsabilidad privada, de la empresa grande, de la empresa mediana, de la empresa pequeña y de la microempresa, que creo que todas estas están inmersas dentro del sector turismo. Y hablamos también un poco de cuáles son los desafíos que como costarricenses tenemos para cuidar este sector económico importante, pero también de cuáles son aquellos elementos en los que tenemos que ir trabajando hacia desarrollar, como no, un turismo vinculado con los elementos locales, también vinculado con elementos como la historia, la cultura, la gestión cultural, el turismo médico que mencionaba al inicio de nuestra conversación, y cómo verdaderamente tenemos que trabajar para salir pues de una serie de problemáticas que hemos estado planteando. Yo quisiera agradecer a nuestro invitado del día de hoy porque esta conversación nos ha dado nuevas perspectivas, tanto a Pablo como a mí, que no hemos tenido esa experiencia, pero también nos ha dado, ¿verdad?, esta conversación que creo que ha sido muy, muy bonita. Hemos aprendido mucho y particularmente creo que espero que haya sido también de aprendizaje para quienes nos han visto y escuchado. Nuevamente, Juan José, agradecerle, creo que como dije, hemos aprendido mucho y además este tiempo que usted ha sacado de su apretada agenda, creo que será muy bien recibido por nuestros compañeros que nos No, estarán viendo. es totalmente mío. Yo les agradezco muchísimo a vos, Mariana, y a Luis Pablo, por de verdad honrarme con esta invitación a este programa tan lindo, tan especial, que le tengo tanto cariño y que es tan prestigioso. Y de verdad, las gracias también a todas aquellas personas que nos ven y un gran saludo. Y espero, pues más que todo esto, la idea era pues reflexionar un poquito, tirar ideas al aire y ver qué podemos aprender para lograr todos convivir de manera mejor. Bueno, justamente eso, hemos aprendido mucho, ¿verdad? Agradecerte enormemente, al igual como nos decía Mariana, ¿verdad? Tu tiempo, sé que igual, tu agenda es muy, muy apretada y bueno, estamos de noche, ¿verdad? Las horas para compartir con tu familia, en fin, ¿verdad? Sé que es un gran esfuerzo el que haces y muchísimas gracias. Y bueno, despedir este espacio de hoy, agradecer mucho, eso ha sido una edición de Museo Dialoga, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias.